The Beatles fue una banda inglesa de rock formada en Liverpool en 1960. Es reconocida como la más comercialmente exitosa y críticamente aclamada en la historia de la música popular. Estuvo integrada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Definitivamente cuando uno piensa en Liverpool, lo primero que se le viene a la cabeza es la imagen de los Beatles. Muchos fans de la banda se acercan hasta allí para poder estar en los mismos lugares donde estuvieron los fabulosos cuatro, para saber dónde vivieron, aprender un poco más de su historia y al menos tomarse una pinta de cerveza en la Cavern Club. Vamos entrando a la bonita ciudad de Liverpool. No se ven los letreros bien. Es un día nublado y de lluvia aquí en Liverpool. Sábado 2 de abril 2016. ¿Verdad? Lo que pasa es que acá manejan del lado izquierdo. Los carriles, todo está del lado. Estoy aquí en el museo. Museum Rooms. Este es un museo especial que tienen las cosas originales de los Beatles. Y bueno, ahora vamos a conocer un poco más de los Beatles y de Liverpool, Inglaterra. El Museo de los Beatles se encuentra en el Albert Dock, en el centro de la ciudad, y es de muy fácil acceso. Si te gustan los Beatles, este museo te encantará. En él se recorre la historia de la banda, desde su nacimiento, pasando por la Beatlemanía, la historia de los álbums, la separación y la carrera de cada uno después de los Beatles. Tiene reconstrucciones de algunos sitios en donde uno puede viajar al pasado y sentirse allí mismo con ellos. Los lugares de grabación, el escenario de The Cavern Club, hasta el submarino amarillo. También se pueden encontrar objetos que usaron ellos, como las gafas de Lennon, guitarras, recortes de periódicos, fotografías de la época, grabaciones, entre otras muchas cosas más. The Beatles Story ofrece un contenido contado por los familiares de los cuatro jovencitos que se convirtieron en el grupo de rock más célebre de todos los tiempos. En él se podrá conocer otros aspectos de la historia convencional, que es narrada desde la perspectiva de Julia, la hermana de John. The Beatles Story es más que un museo. Es como un parque temático que te regala un largo viaje lleno de la mejor música de la década de los 60, y a través de la interacción y las ventajas de la tecnología, el museo tiene muchos materiales audiovisuales y multimedia para explicar la influencia que el rock and roll tuvo en los grandes de Inglaterra. Además, el museo tiene disponible al público algunos instrumentos antiguos que pertenecieron al guitarrista y vocalista de la banda, John Lennon. Visitar Penny Lane es recorrer el barrio donde John y Paul se criaron. Lo más lindo es que cuando estás ahí ves todo lo que aparece en la canción, la rotonda donde estaba la estación de camiones que tomaban ambos para ir
al centro de la ciudad, la barbería, el banco y la estación de bomberos. De vez en cuando puedes encontrarte con un cielo azul o ya sea una intensa lluvia. Así es Liverpool. Strawberry Fields es otro de los lugares míticos a visitar de la banda compuesta por John Lennon. En este sitio se encontraba una casa de estilo victoriano que oficiaba de orfanato al cual le gustaba ir a John cuando era pequeño. Esa casa no existe más, adentro hay tan solo maleza y solo se conservan las rejas rojas. Pues esto es Strawberry Fields. Por aquí venía un millón. Strawberry Fields forever. I'm in love with her and I feel fine. I'm so glad she's smiling better. She's so glad she's starting over. The Cabin Club se encuentra sobre la calle Matthew, donde también se puede encontrar un restaurante que se llama The Cabin Pub, que es del mismo dueño. La pared de este lugar es un Wall of Fame y en cada ladrillo están los nombres de los cantantes o bandas que tocaron alguna vez en The Cabin Club, comenzando por supuesto por los Beatles hasta Adele. En esta sala de conciertos es donde los Beatles se volvieron más populares. Ocupa tan solo un 50% del espacio original y por dentro se encuentra la reconstrucción de lo que fue. Al entrar ahí, enseguida te encontrarás con una banda o con un cantante tocando música de los Beatles. El ambiente que hay te atrae.